Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Conócete en la carne para que seas conocido en el Espíritu. Segunda parte. Desnudos tiramos del vientre, desnudos nos vamos de este mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, siempre que tengamos espíritu, el deseo de nuestras almas es conocer a Dios, tenerlo, disfrutarlo, que nuestras carnes lo anhelen y que Él haga en nosotros todas nuestras obras, en la obediencia a su palabra. Escrito estaba en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, el verso 11 al 15 y 6. Viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, porque se han apartado en pos de Satanás. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Escucha con atención lo que nos habla aquí el apóstol Pablo referente al tema, porque es muy importante. Entre más entendamos la palabra del Señor y más tengamos revelación en ella, pues nos va a quedar mucho más fácil llevar la vida cristiana. Dice aquí el apóstol Pablo que las viudas más jóvenes de 60 años no admitas, porque es que la iglesia se hacía cargo de las viudas, siempre y cuando tuvieran testimonio en la palabra y fueran buen ejemplo para la iglesia. Dice, porque cuando impulsadas por sus deseos, o sea, estimuladas automáticamente, irreflexiblemente por la concupiscencia, mira, porque eso es lo que hace la concupiscencia, estimular automáticamente y sin reflexión los malos deseos, mira, de la carne. Entonces, cuando son estimulados, se rebelan contra Cristo, o sea, contra la palabra, que eso es lo que le pasa a la gran mayoría de los cristianos. Quieren casarse, o sea, quieren unirse con otro hombre en yugo desigual, sin tener presente la palabra del Señor, incurriendo así en condenación, o sea, cayendo así en errores y en culpas, por haber quebrantado su primera fe, por haber roto la palabra que habían creído en el Señor, porque se han apartado en pos de Satanás, y allí que reciban condenación. Por tanto, aprenden a ser ociosas, o sea, desocupadas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, murmurando de las personas y entremetidas, metiéndose en problemas ajenos, hablando lo que no debieran. La que se entrega a los placeres, o sea, a la concupiscencia de la carne, a ese apetito natural que estimula automáticamente y sin reflexión los malos deseos, dice la que se entrega a los placeres viviendo
está muerta espiritualmente. De allí que esta es situación del mundo. Personas vivas, pero muertas espiritualmente. Quiere decir que el espíritu se ha hecho prisionero y esclavo de la concupiscencia, en los malos deseos, en los placeres y en las pasiones. Mira qué bueno es entender la palabra, porque nosotros que ya nos está siendo revelada esa parte y la entendemos, y más cuando el Señor dice que juntamente con la tentación de la concupiscencia viene la salida, nosotros ya entendemos que en los malos deseos, en los placeres y en las pasiones siempre habrá una palabra del Señor que nos libra. Veíamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la tentación en el desierto. Cada vez que había una tentación y que el diablo lo provocaba, pues siempre había una declaración de una palabra escrita. Por eso es importante tener conocimiento de Dios, de las Sagradas Escrituras. Escrito está en Santiago capítulo 2, verso 14, 22, 24 y 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque como la fe sin obras está muerta, así también el cuerpo sin espíritu está muerto. Mira, importantísimo que lo entendamos. Dice aquí el Señor a través del apóstol Santiago, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? O sea, que oye la palabra de Dios, va a los cultos racionales de la palabra, pero ¿qué pasa con esa persona? Dice, ¿y no tiene obras? Mira, y es esto exactamente lo que le pasa al mundo. Van a las misas y después dicen, bueno, ya cumplí con Dios, pero ¿en dónde está la fe? ¿En dónde están las obras? Mira. Y ellos dicen tener fe, pero una fe sin obras. Seguidamente cuestiona el Señor a través del apóstol Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Mira, dice, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Porque la fe viene por el oír de la palabra, pero no solamente está en el oír, Dios quiere oidores y hacedores de la palabra, o sea, fe con obras. Y que la fe se perfecciona por las obras. Mira, de allí que nosotros somos perfectos a través de la palabra del Señor, teniendo fe en ella, no solamente oyendo, sino haciéndola. O sea, vivificados en el Espíritu, porque la palabra del Señor también sabemos que es Espíritu y que es vida. Mira, sigue diciendo, vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras. Cada vez que nosotros obramos la fe, estamos siendo justificados, siendo personas justas, rectas. Y no solamente por la fe, porque la fe en muchas, por ejemplo, en muchas religiones, en muchas sectas, la gente va a sus cultos, a sus misas, pero no hacen la palabra. Es una fe sin obra. Escuchan el Evangelio, pero pues no hacen nada de lo que les habla el Señor a través de él. Entonces eso no sirve porque sencillamente no está salvando a ese tipo de personas. Dice, porque como la fe sin obras está muerta, así también el cuerpo humano sin espíritu está muerto. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero ya estamos escuchando que hay que obrarla en fe. Hay que darle crédito a Dios, a todo lo que nos habla, y no solamente creerle, sino también obrar la palabra. Esa palabra nos vivifica el espíritu, esa palabra nos mantiene vivos. ¿Por qué? Porque siempre como viva que está y presente en nuestra mente y en nuestros corazones, juntamente con la tentación, esa palabra nos va a dar la salida y vamos a poder vencer las
tentaciones de la concupiscencia, las tentaciones del diablo. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versos 17, 18 y 24. Y volviendo en sí, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi hijo se había perdido, muerto era y ha revivido. Y comenzaron a regocijarse. Mira, aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, habla del hijo pródigo, de un muchacho que pidió su herencia y, viviendo perdidamente, malgastó su dinero. Y después de que empezó a tener grandes necesidades, dice la palabra que volvió en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí? O sea que meditando en esa palabra que había escuchado del Señor, reflexionando y entrando en razón, escúchalo bien, volvió en sí. Y allí fue cuando dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea que gracias al conocimiento de la palabra tuvo arrepentimiento. Mira, porque él consideraba que había pecado no solamente contra el santuario de Dios, que son los cielos, sino contra Dios mismo, por esa vida que había llevado de perdición, mira, y malgastando unos bienes. Entonces dice el Padre terrenal de ese hijo, dice: mi hijo se había perdido. Estaba perdido en los vicios, en los actos inmorales y por ende del reino de Dios. Mira, muerto era espiritualmente. Estaba prisionero y esclavo del pecado. Y ha revivido, o sea, volvió en sí, resucitó espiritualmente y fue vivificado por la palabra en su espíritu. Por eso pudo meditar, reflexionar y entrar en razón, porque la palabra del Señor estaba en su corazón. Qué importante es tener conocimiento de ella y tener asimismo memoria. Y entonces termina aquí este pasaje diciendo: y comenzaron a regocijarse, porque así está escrito también, que cada vez que una persona se arrepiente hay fiesta en los cielos de los santos ángeles, porque es uno más que se cuenta para el reino de Dios. Mira qué tan importante es tener la palabra de Dios en nuestros corazones, que es vida y es espíritu. Ella nos vivifica en esos momentos de tentación y a veces de caída. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 6, 10 y 11. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Importantísimo. Dice aquí otra vez el apóstol Pablo, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, ocuparse de las concupiscencias, que es un apetito natural, en deseos, en pasiones y en placeres. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, si la palabra está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, a causa de la concupiscencia, mas el espíritu vive a causa de la justicia que nosotros hagamos por la palabra. Y si el espíritu de aquel, o sea, de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, porque somos el templo de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, haciéndonos así irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén, amén y amén.